Estimados muchachos, buen día. Continuaremos con nuestra quinta sesión de PANET. En el día de hoy voy a evaluar cuáles son los tipos de válvulas que encontramos en este programa y cuáles son las maneras, digamos, apropiadas de interpretar esos resultados que nos dan las diferentes válvulas que encontramos en este programa de modelación hidráulica. Lo haremos con una red muy sencilla. En este caso no voy a hacer modelación extendida para que veamos claramente cuál es el efecto de la válvula, y lo haremos con una red que ven ustedes aquí en la página, en la parte derecha de la diapositiva, que es con un suministro de un tanque en la zona izquierda hacia un tanque en la zona derecha, y vamos a tener una demanda en el nodo que es denominado 3 de 100 litros por segundo. Tenemos solo tuberías de 200 milímetros, el primer tramo es de 100, los otros dos son de 75 con sus respectivos accesorios, y en este caso la red será planteada en PVC. Las cotas de los tanques son 100 metros para el de aguas arriba y 40 metros para el de aguas abajo. Entonces construyamos esta red y empecemos a definir esos tipos de válvulas que nos encontramos en EPANET. Bien, entonces como la red va a ser en EPANET, voy a definir aquí de una vez ese valor de rugosidad para que aquí en defaults. Entonces en defaults voy a pedirle que de una vez me cree todas en PVC y todas en 200 milímetros. De nodos tenemos una elevación de 10 y de tanques de 100. No tenemos ahora tanques de altura variable, pero pues dejémoslo así. Listo, entonces incluyo mis elementos, dos tanques, tenemos 3 nodos, tenemos 3 tramos de tubería, aquí es donde iría la válvula. Siempre tenemos que tener 2 nodos para poder colocar esa válvula, hay que tener eso presente. A veces es complicado coger los elementos, pero bueno, ahí nos vamos ajustando y colocamos nuestra válvula aquí. Bien, entonces voy como a ajustar esto para que lo veamos bien. Este último nodo va a ser mi nodo de demanda de 100 litros por segundo. Vamos entonces ingresando los demás datos. Aquí la cota era 100. De este sí está bien, es en 10. Vengan, chequemos. Sí, todos los nodos están en 10. 10. Y este también en 10. Y a este sí debo agregarle la demanda de 100 litros por segundo. Sí. La cota de este segundo tanque eran 40 metros. La ingresamos. Revisemos las tuberías. Entonces la longitud, no le cambié la longitud. Entonces este primer tramo es de 100. El diámetro está bien, la rugosidad está bien porque ya se lo incluí. De pérdidas que tenemos son 18 en el primer tramo y 9 en cada uno de los otros dos. Entonces 18 aquí. Estos son 75 metros y 9 acá. Diámetro y rugosidad están bien. Y acá nuevamente 75 y 9 de sumatoria de pérdidas por accesorios. Bueno, entonces ¿qué ocurre? Nuestra primera modelación y el resultado de esta modelación va a darnos una presión más o menos de unos 77 metros de columna de agua aquí. Entonces voy a iniciar con una definición de una presión de 100 metros, que es más alta de lo que me piden, pero es para que el programa pueda correr, y les muestro esto que indica. Y coloquemos un coeficiente de pérdidas de este accesorio. Vamos a discutir un poco más esto de las válvulas. ¿Qué tipos de válvulas hay en EPANET? Entonces,
Cuando ustedes no recuerden, pueden ir a Help Topics. Y aquí está, por ejemplo, la consulta de las válvulas, ¿cierto? Y aquí nos salen el tipo de válvulas. Entonces, tenemos unas válvulas que se denominan PRV, Pressure Reducing Valve, o sea, válvulas reductoras de presión, que esa presión no la van a garantizar aguas arriba de la válvula. Si ustedes entran allí van a ver las descripciones, entonces miren que esto es lo que les dice que hace esta válvula. Entonces limita la presión en un punto de la red. ¿Listo? Hay tres estados y aquí los vemos en estos bullets. Entonces está parcialmente abierta pero activa, ¿cierto? Y entonces define la presión aguas abajo, ¿sí? Del punto en el que yo estoy. Entonces define la presión aguas abajo. Si está completamente abierta, ¿sí? Es porque digamos que la válvula de aguas abajo está debajo del valor que yo le di, o sea, no puede reducir a ese valor. Entonces queda completamente abierta. Y allí estaría actuando el efecto de la pérdida de la válvula como tal, que ya ahorita miramos eso. Y debería estar cerrada si la presión, digamos que está por encima por debajo de cierto valor, entonces es como si no se permitiera el retorno de flujo. ¿Sí? Bien, la válvula sostenedora de presión, PSV, Pressure Sustaining Valve, ¿esa qué hace? Me mantiene la presión, pero en un punto aguas arriba de mi válvula. ¿Listo? Cuando se le da un valor que no puede operar esta válvula, entonces queda completamente abierta y se tendría la pérdida de la válvula como tal. ¿Listo? La válvula que quiebra presiones, esta Pressure Breaker Valve, ¿sí? Es que nos garantiza un valor de pérdida entre los dos puntos, aguas arriba y aguas abajo de la válvula. Entonces digamos que se encarga de que tenga una caída de presión de una cierta magnitud. La válvula de control es la que me garantiza que haya un caudal determinado por esa válvula. Entonces esta no me cambia las presiones, pero lo que hace es regular el caudal, ¿cierto? Que es una manera independiente, ¿cierto? O sea, hay algún cambio en las presiones de todas maneras, pero se ve esto más específicamente en el cambio del caudal. Y las últimas dos válvulas, que son estas válvulas de control, requieren unas curvas de operación, ¿sí? Que básicamente son las curvas que nos dicen cómo son el cambio en las pérdidas de esa válvula. Y es lo que veremos en clase más adelante para que ustedes lo puedan ingresar. Y digamos que es como si tuviéramos una curva de una bomba y vamos a mirar el comportamiento allí. Y las válvulas tienen algo parecido. Entonces ya esto lo veremos en clase. Entonces vamos a jugar con estas primeras cuatro. ¿Sí? Vamos a empezar a definir las propiedades de estas primeras cuatro. Entonces démosle por ahora a correr para ver cómo nos va. Iniciemos con nuestro proceso de edición que siempre hacemos. Coloco esto de proporcionar el valor, las tuberías proporcionales a los valores. Así que nos muestre los nombres y los valores también. Aquí nos está mostrando todas las flechas también. Déjame ir amarillito a ver qué. Listo. Y quiero ver en el mapa presiones en los nodos y caudal en las tuberías. Listo. Bien. Entonces, ¿qué vemos aquí? Nuestra presión para esta primera corrida, yo estaba equivocado, no eran 50, no eran 70, sino como 50, ¿verdad? Vale, pero entonces vamos a ver el efecto de la válvula en estos datos. Está como muy encima el texto aquí. Voy a agrandar un poquito las distancias para que se pueda leer más fácil. Entonces, perdónenme acá. Modificamos esto un poco. Bueno, con eso vemos bien los valores en los que estamos interesados en concentrarnos. Entonces, recuerden que yo aquí le di un valor de definición, un setting, o lo que se ve también en el panel en versión español, que se denomina la consigna, de 100. Pero entonces si la presión es 50, pues no me la puede garantizar, ¿cierto? Porque
no me puede dar una presión más grande de la que yo tengo, ¿verdad? Entonces, miren que a pesar de eso hay una pequeña pérdida de presión. Estoy aquí con una presión de 57 y aquí quedo con 50,94. ¿Por qué ocurre esa pérdida de presión? Porque yo le tengo a esta válvula un accesorio, pues como si fuera un accesorio, y le digo, oiga, la pérdida de esa válvula es de 5. Entonces aquí él está garantizando la pérdida de la válvula, que a pesar de que esté completamente abierta, tiene una magnitud de pérdida. Si yo le dejo aquí 0, o sea, como si no tuviese pérdidas, me debería registrar la misma pérdida, la misma presión en los dos nodos, porque no estaría ocurriendo teóricamente nada, ¿verdad? Entonces venimos a ver. Entonces aquí ya 53,93. ¿Sí? Entonces dense cuenta que es el efecto de yo dejarle aquí un coeficiente de pérdidas que debemos ingresarlo, porque todas las válvulas lo tienen. Entonces 57 y me genera una pequeña pérdida. Pero entonces, ¿qué pasa si yo le cambio el valor de esta definición a 40? Quiero que me garantice una presión de 40. Entonces volvámoslo a correr. ¿Listo? Y entonces miren que aquí ya me genera un incremento de presión de 70, ¿cierto? Claro, los caudales han estado cambiando. Entonces el caudal que llega a este segundo tanque va variando. Pero miren que ya me garantiza en el punto de aguas abajo los 40 metros que yo necesito. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos zonas en mi red de presiones muy altas, ¿cierto? Para que esa presión no pase a una zona determinada, yo le puedo colocar una válvula reguladora de presión. ¿Listo? Este no me puede dar la energía al resto de la red, pero ya de aquí en una pequeña zona yo puedo garantizar que la presión no vaya a ser mayor de 40. ¿Listo? Y eso, digamos, me sirve mucho para regular consumos y la operación de la red. ¿Vale? Bien, entonces sería con nuestro primer tipo de válvula reguladora de presión. Les recuerdo, nos regula la presión y nos garantiza el valor que yo le defina aguas abajo de la válvula, ¿sí? Y si el valor es más grande, ya lo vimos con el 100, lo que va a ocurrir es que se abre totalmente y ya solo me quedaría la pérdida de la válvula totalmente abierta. Bien, ese sería entonces el primero. Juguemos con el siguiente valor, el siguiente tipo de válvula, perdón. Entonces vamos con la válvula sostenedora de presión, ¿vale? Y voy a dejarle los mismos 40. Miremos, no, perdón, este no lo va a poder hacer. Dejémosle 60. Dejémosle 60. Y le dejo la misma pérdida de 5, miremos a ver qué pasa. ¿Sí? Entonces si lo doy 60, miren que antes tenía 70, ¿cierto? Entonces le digo 60, me garantiza los 60 ahora aguas arriba de la válvula. Y eso es lo que hace una válvula sostenedora de presión, que es que el mismo nombre se lo dice a uno. ¿Sí? Miremos qué pasa si nuevamente le doy 100. ¿Sí? Entonces miren que con un valor mayor se cierra. ¿Listo? Como no me puede sostener la presión, se cierra completamente. Entonces ya no hay flujo, miren. No hay flujo. Tense cuenta que el efecto es diferente al anterior. ¿Sí? ¿Qué pasa si le coloco un valor muy bajo, por ejemplo? Si el valor es demasiado bajo, se abre totalmente, miren. Y me está pasando, está dando los mismos valores que ahorita. ¿Listo? Entonces este sí tiene esta otra connotación. Si es mayor de lo que le pido, la válvula se va a cerrar, ¿cierto? Pero si es menor, se abre totalmente y entonces solo me está generando la pérdida por digamos, la geometría interna de esa válvula. Perfecto. Entonces, como voy a cambiar a 60, el valor de esa consigna, y ahora me garantiza la presión aguas arriba. ¿Sí? Bien. Tercer tipo de válvula. Esta es una válvula que me genera una cierta pérdida de presión. Entonces, ¿cuánto quiero que pierda? Entonces, por ejemplo, digamos, le quiero que pierda 30 metros de columna de agua, sea el valor que sea. Entonces, listo. Si corremos, miren que llega un valor más o menos de 70, pero está a 71,08 y justo aquí está 30 metros por debajo de esa presión, 41,08. O sea, él lo que hace es disminuir la presión en la magnitud que yo le doy aquí. ¿Sí? Entonces me genera esto. Claro, miremos qué pasa si, por ejemplo, miremos un momento, si yo le cambio la cota a este tanque, digamos que ahora la cota va a ser de 30, ¿cierto? Para que cambien los valores. ¿Sí? Entonces miren, ahora es 65,23 menos 30, 35,23. Me va a garantizar siempre una caída de 30. ¿Sí? Eso es lo que hace esa válvula que quiebra presiones. ¿Sí? Voy a volverlo a 40, que es nuestro valor del
del ejercicio y ya ahí tenemos esa pérdida de 30. ¿Qué pasa si le pido los 100, por ejemplo? Vamos a ver qué pasa. O sea, un valor que no es capaz de ocurrir, porque si tengo 70, pues no puede generar una pérdida de 100, ¿cierto? Vamos a ver el programa que me dice. Miren cómo trata de subir la presión a ese máximo valor, ¿cierto? Y 80 y pico, pero bueno, no alcanza los 100, ¿sí? Miren que acá llega a 99, 93, casi. Démosle, a ver, por ahí démosle acá, a ver, no tan alto. A ver, con 80, por ejemplo, ¿qué hace? Entonces miren que aquí sube el valor de la presión aguas arriba, ¿cierto? Y que sigue garantizando su pérdida entre los dos nodos, pero ¿qué ha cambiado? Ha cambiado que ahora el flujo va del tanque de la derecha al tanque de la izquierda. Entonces, pues digamos que no es lo que yo tenía planeado, pero es el efecto de cambiar ese valor de esta válvula aquí. ¿Listo? Entonces dejémosle los 30, que me parece un buen valor. Y aquí ya vemos la diferencia. Entonces las válvulas de quiebre de presión lo que hacen es reducir una determinada magnitud de esa presión entre los dos puntos que yo la tengo. Obviamente la pérdida va de aguas arriba a aguas abajo. Y entonces ingresemos ahora al último tipo que vamos a ver en el día de hoy, que es la válvula que me controla el caudal. Entonces aquí yo tengo que definir el valor que yo quiero, ¿cierto? Entonces miren que por ahora tengo un caudal de 123. ¿Qué pasa si yo le digo, deme por favor 100 litros por segundo? Él me garantiza el caudal, pero entonces obviamente digamos, la dirección de los caudales cambia. Y al hacer eso, miren qué pasa. Como yo le obligo a este caudal y tengo una salida aquí de 100, ¿cierto? Se me cerró este tanque, miren, este tramo de tubería se me cerró. No está llegando flujo allá. ¿Sí? Digámosle 150. ¿Sí? Entonces, claro, como yo ya garanticé 150, por acá salen 100, ya siguen 50 este otro tanque. Y dense cuenta la caída de presión que tenemos. Caída de presión que tiene que generar para poder garantizarme ese caudal de 150. ¿Sí? Démosle uno menos de los 100, a ver qué pasa. Entonces digamos que sean 80. Yo espero que vengan 20 del otro tanque, ¿cierto? Entonces 20 del otro tanque y pues las presiones él las adapta de manera consistente para que el resultado sea lo que yo espero. Entonces esto es, digamos que es para obligarme a garantizar un caudal, ¿cierto? Esta la utilizamos menos en la práctica, en realidad son las dos primeras las que más utilizamos. Pero pues también tiene aplicaciones prácticas, no hay ningún problema con esto. Bien, entonces ya se dieron cuenta aquí cómo es la diferencia entre estos cuatro tipos de válvulas. Vamos a repasarlo rápidamente. Entonces la válvula reguladora de presión me mantiene un valor determinado de presión aguas abajo de la válvula. La válvula sostenedora de presión me lo mantiene aguas arriba. La válvula de quiebre de presión lo que hace es garantizarme un determinado valor de pérdida de presión entre los dos nodos. ¿Listo? Y esta última lo que hace es regular la presión para garantizar un determinado caudal por el nodo, pues por la tubería que yo estoy definiendo. Claro, ustedes dirán, pero entonces le puedo colocar ahí una pérdida de 200, de 100, esos valores yo los he colocado aquí arbitrariamente. Debemos siempre seleccionar la válvula, mirar si es capaz de darme esa presión y pues después sí colocarla en el programa. Entonces cuando veamos esto en nuestras sesiones teóricas, pues se darán cuenta que la información la sacamos de los catálogos de las válvulas, pero ya podremos después ingresarla aquí a Panet. Muy bien, entonces pues con esto termino esta sesión que se ha encargado de evaluar estos distintos comportamientos de las redes de tuberías, ingresándole ahora válvulas hidráulicas. ¿Sí? A estas válvulas se le pueden hacer algunos trucos para volver las válvulas de cheque, para hacerle otros comportamientos hidráulicos, pero por ahora evaluaremos lo que está, digamos, por defecto en el panel. Espero entonces que haya sido de utilidad para ustedes y pues en la siguiente sesión evaluaremos ya
cómo generar algunos controles hidráulicos en nuestras redes para operar válvulas, bombas, por ejemplo, o válvulas también. Entonces, va a ser bastante útil para ustedes esa última práctica. Nos veremos entonces en la siguiente sesión y les deseo un buen día. Hasta la próxima.